Bueno, pues vamos a dar comienzo a la presentación del libro del profesor Antonio García Belmar, Éramos todos iguales, relatos de vida en torno a la lepra. Tiene la palabra la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro. Profesor García Belmar, querido Antonio, profesor Bernabéu, profesora Yona, director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, director del Servicio de Publicaciones, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante, coordinadora del grado en Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, amigas y amigos. La verdad es que este es un día en el que me apetecía mucho estar en la sede y además presentando el libro del profesor García Belmar. Y ustedes dirán que esto, como rectora, lo digo en todas las presentaciones de libros, pero en este caso, además, es rigurosamente cierto. Y lo es por dos razones, básicamente. Primero, por mi propio alicantinismo, que me ha hecho conocer muchas y excelentes historias, en la mayoría de las veces, además, contadas por profesores o profesoras de la Universidad de Alicante. He profundizado a lo largo de los años en la ilustre figura de Jorge Juan, a través del profesor Armando Alberola y Rosario Díez. He podido profundizar en otro ilustre alicantino, que es el doctor Balmis, a través de los libros de la profesora Ballester y del profesor Bernabéu. He profundizado en la emigración de las personas de la Marina Alta a Estados Unidos a través de la profesora Teresa Morey. He profundizado en la masonería alicantina a través de la profesora Rosana Gutiérrez, y seguimos profundizando en muchísimas historias alicantinas, pero había una que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, que no conocía que se hubiera contado esa historia y que sobre todo me llamaba la atención porque temía que nunca fuera contada, porque no era protagonizada por ilustres. No era Jorge Juan, no era el descubrimiento de la vacuna, no era la gran revolución republicana de los ilustres masones o Maisonave en Alicante. ¿Quién iba a contar la historia de personas, de una historia terrible, de una historia de una enfermedad que hoy, además, curiosamente, tiene cura, que aunque sigue existiendo, pues ya no tiene ese estigma que desde la Biblia hasta nuestros días tenía la lepra, y que además hay tratamientos antibióticos preventivos, y que resulta que aquí en Alicante, en nuestra provincia, había gente, personas anónimas, que de momento eran separadas de sus familias, de su entorno, de sus hijos, y eran encerradas en un sanatorio con una muralla para que no salieran, y tenían que rehacer su vida, hacer una nueva vida en ese contexto. Y ninguno era ilustre. ¿Cómo iba a ser ilustre dentro de las murallas de Fontilles? Y hace 3 o 4 años, por iniciativa del profesor Pradels, que yo entonces era vicerrectora de investigación, me dijo que conociera al profesor Antonio García Belmar y me contó cuál era su línea de investigación. Y precisamente su línea de investigación era esa, era Fontilles, era la lepra, era aquella, se supone, epidemia o no sé cómo llamarla. Era un montón de cosas, de historias, de recopilación, de textos, de archivos, que me quedé muy impresionada de cuál era la investigación que estaba haciendo el profesor García Belmar. Así que
Pasados 3 años, yo me embarqué en otras faenas que me hicieron olvidar a Fontilles y aquella historia, hasta que una vez más llegó a mi mesa, como siempre, editado magistralmente por el Servicio de Publicaciones y por Vicente Navarro, del libro Éramos todos iguales, relatos de vida en torno a la lepra. Y entonces, claro, yo dije, yo tengo que estar ahí, o sea, es que yo quiero estar ahí. Agradezco además, Vicente, Antonio, Pep, que hayamos cambiado la hora, pero me apetecía muchísimo estar aquí. Y yo creo que esta era una historia que tenía que ser contada, que nos afecta, nos toca muy de cerca a todos los alicantinos y alicantinas, que es una historia de discriminación, de miedo, de ir contra derechos fundamentales como fue en aquel momento, y que luego, curiosamente, hemos visto después y en nuestro siglo casos muy parecidos. Primero en los años 80 con el SIDA y ahora recientemente con el COVID, como todos sabéis. Así que muchas gracias, Antonio, por dar voz a las personas enfermas y olvidadas, a las que lamentablemente tuvieron que sufrir una época en la que no teníamos tan normalizada, evidentemente, esta enfermedad. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharla y por adquirir un libro que, desde luego, hará también historia de las muchas historias que cuentan los profesores de la Universidad de Alicante. Muchas gracias. A continuación, tengo el placer y la satisfacción de darle la palabra a la profesora Miren Jona, que es una especialista, una especialista con una trayectoria muy consolidada sobre el tema metodológico central, ¿no?, que está detrás de esta monografía, que al final es la historia oral, ¿no? Entonces, bueno, pues la profesora Miren, cuando quieras puedes empezar. Bueno, lo primero de todo, ¿se me oye bien? Agradecer la invitación para presentar este libro. Cuando Antonio García Belmar me pidió después del verano que viniera a presentar el libro Éramos todos iguales, relatos de vida en torno a la lepra, pues yo acepté con mucho gusto, porque Antonio había estado en junio en Bilbao en el seminario de la Red Ibérica de Historia Oral, y allí había tenido él la oportunidad de contarnos las claves de una investigación que había iniciado en 2016, que era recoger testimonios sobre personas que habían padecido la lepra en España en el siglo XX, y todo eso despertó enormemente mi interés por leer el libro, por conocer el proyecto, etcétera. Empezaré confesando que este libro y las personas que habitan en este libro no te dejan indiferente. Son historias de vida profundamente conmovedoras, y como lectora el libro ha rebasado todas mis expectativas, pero también lo ha hecho como especialista en historia oral, que es por lo que creo que Antonio me ha invitado a presentar el libro. He redactado unos folios para la presentación que voy a leer, y no teman porque no me voy a extender más de 20-25 minutos. Yo diría que el libro de Antonio es más que una historia de la lepra en España. Es una historia de un fenómeno que afectó a miles de personas y al que esta forma peculiar de acercarse al pasado, que llamamos la historia oral, da la oportunidad de conocer a sus protagonistas. Por medio de entrevistas, el objetivo de la historia oral es comprender los procesos históricos desde abajo, poniendo en el centro las acciones, las expectativas, las frustraciones de la gente corriente, y apostar así por hacer una historia crítica y más democrática. El hecho de que la historia oral se conciba a sí misma como un movimiento
pone en evidencia ese sentido democratizador de la historia oral. En general, se trata de movimientos de recuperación de las voces de aquellos sujetos históricos que han sido marginados por la historia de los poderosos y que reclaman su derecho al reconocimiento de sus experiencias históricas y a que éstas pasen a formar parte del patrimonio de toda la sociedad. De hecho, el trabajo realizado por Antonio García Belmar es también el resultado de un movimiento de solidaridad, puesto que para recuperar esas voces que se escuchan en este libro ha necesitado el compromiso y la complicidad de mucha gente, además de los y las protagonistas de la historia. Desde la colaboración del Sanatorio de Fontilles hasta las personas que le conducen a las casas y a los lugares de los y las narradoras, pasando por la Sasakawa Health Foundation, que ha aportado los fondos necesarios para llevar adelante el proyecto, hasta el trabajo en equipo de transcripción, corrección y lectura del manuscrito, son todo tareas en las que han participado numerosas personas y cuya labor también quiero destacar. Un proyecto de historia oral siempre necesita concitar muchas voluntades para finalmente poder llevar el barco a buen puerto y obtener esos testimonios valiosos que, además de dar luz a un libro precioso y preciado, como es este caso, termina configurando un legado memorial de valor inestimable que, una vez archivado, viene a enriquecer el patrimonio colectivo de toda la sociedad. En el caso de este proyecto, ese legado, junto con otros materiales documentales e iconográficos, puede ser consultado y estar al alcance de todo el mundo en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en el archivo de la Diputación de Alicante. Lo que diferencia los libros de historia oral de otros libros de historia es que están llenos de vida. La memoria es uno de los fundamentos de la vida y recordar es clave para aprender a vivir. Todo aquello que recordamos se caracteriza por ser algo especialmente sentido, especialmente importante en nuestra vida. Lo que recordamos es precisamente aquello que nos ha dejado una huella emocional profunda en la vida. Por eso los relatos en las personas que entrevistamos están llenas de experiencias intensas, de vivencias que, para bien o para mal, les han marcado hondamente en su subjetividad y les han hecho las personas que son. Lo vivido y lo recordado en cada persona es algo diferente. Es lo que nos hace singulares y distintos. La memoria personal, curtida con recuerdos genuinos, nos hace únicos y valiosos en nuestra singularidad. Las 14 personas que generosamente han dado su testimonio son también todas diferentes. Paco, Abilio, Lucy y Ricardo, Maruja, Emilia, Carmencita, Antonio, Manuela, Maricruz, Raúl, Lourdes, Leonor y Susana. Son todas personas que han nacido en años, incluso en décadas diferentes, que proceden de regiones y comarcas distintas, alejadas unas de otras, incluso de origen social muy dispar. Y, sin embargo, su denominador común es haber padecido la enfermedad, como llaman a la lepra la mayoría de ellos. Eso es lo que los iguala a todas, como pone de relieve el título del libro, Éramos todos iguales. Esa experiencia compartida las convierte en una comunidad de experiencia y eso da lugar a lo que llamamos memoria colectiva. Antonio ha sabido transmitir esa memoria colectiva de forma coral, partiendo de lo que les une, pero mostrando el protagonismo y la singularidad de cada una de las personas que ha entrevistado. De esa manera, podemos ver en el libro las diferentes circunstancias y decisiones tomadas a lo largo de la vida por cada una de estas personas. Algunas veces, en realidad, más que tomando decisiones, lo que vemos es cómo han ajustado su vida a las cosas que les han pasado y les han sobrevenido y cómo se han adaptado a lo que era posible o, como diríamos comúnmente, a lo que hay. La historiadora Natalie Zemon Davis lo llama la manera de aclararse, de intentar encontrar una solución a los problemas con los que tropezamos para poder sobrevivir y tirar para adelante. En concreto, a las protagonistas del libro las vemos en acción en un contexto tremendamente adverso, en tiempos de posguerra,
en plena dictadura franquista, una época especialmente cruel, oscurantista e hipócrita, y las vemos enfrentándose a un diagnóstico letal, como era padecer la enfermedad de la lepra. Esta palabra, cargada de violencia moral, asumida socialmente como un tabú infranqueable y símbolo de una maldición bíblica, proyectada también por el cine del siglo XX, ha tenido el poder de construir una realidad de segregación absoluta y de convertir a las personas que han padecido la enfermedad en el otro, en el extranjero, en el enemigo que hay que expulsar del grupo. Las personas que ha entrevistado Antonio han sido víctimas de una situación que las aisló del mundo que conocían y las condenó a vivir durante largos años tras un muro que supuestamente separaba lo enfermo de lo sano, incluso cuando la enfermedad, una vez tratada, no tenía capacidad infecciosa. Al contar su experiencia y hacerla pública, todas las personas que han dado su testimonio han empezado a convertirse en los héroes y las heroínas de su propia vida. Este es el término que utiliza el prestigioso historiador oral Alessandro Portelli para referirse a las personas entrevistadas que transmiten la historia de su vida en primera persona del singular, haciendo que los relatos tengan un sujeto activo protagonista de los acontecimientos. Los testimonios y los relatos de vida de nuestras protagonistas son también un buen ejemplo de lo que Elizabeth Lapowski ha denominado subjetividades rebeldes. Lapowski crea este término para referirse a aquellas personas que quieren dar fe de la dureza de su vida, consecuencia de la exclusión social y la humillación sufridas por su orientación sexual o por su apariencia física o por su origen étnico o religioso. Esas personas, orgullosas de haber sobrevivido a tanta discriminación arbitraria, quieren contar su vida con el ánimo de dar a conocer la injusticia padecida. Antonio ha tenido suerte de haber encontrado a esas personas dispuestas a contar su historia de vida. Cuando eso ocurre, el entrevistador tiene el privilegio de ser conducido por la persona que rememora a lo que yo misma he denominado sus enclaves de la memoria, es decir, a esos recuerdos más sentidos, más intensos y vinculados a las emociones más profundas, como la vergüenza, el miedo, la ira, la desesperación, la euforia o la felicidad. Sentimientos que van cincelando la subjetividad humana en el curso de una vida. Todos esos sentimientos van tomando la forma de anécdotas y relatos donde podemos ver lo que ha marcado verdaderamente la vida de esas personas y esas narraciones son las que dan contenido a este libro. También quiero destacar el mérito de Antonio como entrevistador. Hace falta talento y sensibilidad para acompañar a las personas entrevistadas a sus enclaves de la memoria, porque son momentos delicados. No es fácil volver a pasar por el corazón, que es lo que en realidad significa recordar, las experiencias que nos hicieron sufrir o gozar. Y Antonio García Belmar ha mostrado tener la empatía necesaria para ser un atento acompañante en ese viaje. Ha sido un acierto del libro, y es otro mérito del autor, haber creado una estructura dentro del libro en base a esos enclaves de la memoria que mantiene viva la predisposición a seguir leyendo. Se trata de 13 capítulos. Comprenderán que no puedo sintetizar un libro tan rico, de modo que me limitaré a ofrecer una serie de pinceladas. Para facilitar la contextualización de la lectura, el autor ha incorporado una serie de mapas y cartografías del lugar en el que se encuentra el Sanatorio de Fontilles, segregado del exterior, pero también de la distribución interior de los espacios separados entre hombres y mujeres, sanos y enfermos. Asimismo, el libro recoge un álbum de fotografías de nuestros protagonistas y de sus familiares y amistades que nos permite humanizar más si cabe y poner rostro a los relatos de vida posteriores. Dado que es imposible recogerlo todo, me gustaría mostrar alguno de esos enclaves de la memoria cuyo recuerdo sigue siendo todavía fuente de bienestar o de amargura. Voy a empezar destacando algunos instantes de felicidad del pasado anterior a haber sido convertidos en el otro,
Los instantes de la infancia son especialmente luminosos y conforman experiencias corporales inolvidables e intensas. Maricruz recuerda cómo íbamos a Isla Cristina, por la orilla se iba, y allí vendíamos las cosas, la fruta. Un día fuimos a la playa y como estaba tan cerca, fuimos sin alpargatas. Y cuando llegamos a la arena de la playa, nos quemábamos y teníamos que ir corriendo a la orilla y mojarnos los pies. Y Paco nos acerca a la sensación de sentirse libre, fuerte y lleno de vida, sin miedo, en la oscuridad de la noche. Yo trabajé hasta los 24 años con mi padre. Recogíamos almendra y la vendíamos a los comerciantes. Vendíamos allá, en Ayamonte. Íbamos andando porque llevábamos la bestia cargada y me hacía los 10 kilómetros andando por la orilla. Ni reloj ni nada teníamos. Por las estrellas nos guiábamos. ¿Cuántas veces me perdía yo por aquellos montes, más oscuros que nada, que aquello daba miedo a los hombres y yo era un chaval y no me daba miedo? Pero en todas las historias de vida hay un momento crítico, la noticia de la enfermedad, que resulta un antes y un después, que cercena su vida, les separa de su entorno cercano y de sus afectos y les condena al aislamiento y a la exclusión durante largos años. Lourdes recuerda vivamente las consecuencias fatales de la noticia. Entonces se me vino el mundo encima. Ese señor fue diciendo a todo el departamento: Lourdes tiene eso, Lourdes tiene. No vea la que se lió en la Renfe. Primero, todo lo que había en la oficina. Todo lo sacaron fuera, que mi oficina estaba en la estación. Sacaron todo fuera y le prendieron fuego a todo. Estuvo cerrada en cuarentena aquella oficina. Total, que me llaman de Madrid, me ve el médico y me dice: usted está apta para trabajar porque usted está negativa, así que tiene que volver a la oficina. Pues me mandan a la oficina, me pusieron en una mesa aparte, tenía que entrar media hora más tarde para no tropezarme con nadie y salir media hora antes para no tropezarme con nadie. Si entraba en un bar se cambiaban. Total, esas cosillas. Emilia todavía recuerda espantada el escándalo y la presión social que les persiguió y que condenó a toda su comunidad gitana a la expulsión del pueblo. También recuerda la falta de solidaridad y la violencia ejercida no solo contra ellos, sino también contra el que disiente. Mira cómo eran las cosas. Tocaron las campanas al aire. Era fiesta y tocaron las campanas para avisar de que no paseáramos por el pueblo. Tuvimos que quedarnos en casa sin movernos. El cura fue el único que sacó la cara por nosotros. Pero sí, le pegaron al cura. Nos echaron a todos los gitanos enteros. Vino la Guardia Civil. Los médicos vinieron a echarnos. No quedó ni un gitano en el pueblo. Las tiendas cerradas, los bares cerrados. Fue muy fuerte. La herida de Carmencita es íntima y proviene del rechazo sufrido a veces por las personas a las que más quieres. Yo he sufrido con mi propia madre. Lo voy a decir por primera vez en la vida, que eso lo tengo muy dentro de mi alma. Mi madre no supo nunca si yo estuve en el colegio, si estuve en un sanatorio, si estuve con mi hermana. Mi madre no vino ninguna vez a ver dónde estaba su hija. También para Bilio sus recuerdos familiares son amargos. Mi madre tenía un bar en el pueblo y en el pueblo nos conocían todos. Yo no sabía lo que era, sabía que tenía manchas. Ella lo que quería es que no se enterara. Nadie. Ella prefería que yo me hubiera muerto antes que se enteraran. Más claro lo he tenido toda mi vida. Sin embargo, la vida brota y los afectos florecen de nuevo y la experiencia de la exclusión genera vínculos inquebrantables y duraderos que les han dado a nuestros protagonistas la oportunidad de encontrar el amor, la amistad y la alegría necesarios para volver a reconstruir sus vidas. Lucy nos habla con fervor de la atmósfera cordial y de afecto sincero del sanatorio. Mucha unión, muchísima, muchísima unión. No te defraudaba nadie, nadie te daba la puñalada por detrás. Nos queríamos como hermanos, como una familia. Había una confianza plena. Nos ayudábamos los unos a los otros, nos dábamos ánimos.
Allí éramos todos iguales. Carmencita también pone el énfasis en cómo las profundas relaciones surgidas en el sanatorio colmaron el vacío dejado por la distancia con sus propios familiares y fundaron una nueva comunidad de pertenencia con la que enfrentar el rechazo del mundo exterior. Nos ayudábamos mucho una a la otra porque éramos una familia. Se crearon lazos muy grandes porque éramos una familia. Y allí mirábamos uno por el otro. Nos unía eso, lo que teníamos, la enfermedad que teníamos, que nadie nos quería, y era con nosotros que nos apoyábamos y nos queríamos. Luz y Ricardo, que se casaron y han pasado la vida juntos, también recuerdan la hostilidad permanente del mundo exterior y cómo a la hora de mirar hacia el futuro y rehacer la vida con ilusión, todo pasaba por protegerse de la discriminación reinante, haciéndose fuertes desde la comunidad de iguales. Lucy, cuando nos casamos, en las fotos que tenemos parecemos dos artistas. Yo no me hubiese casado nunca con una persona que no hubiese estado como yo. Pensaba que siempre me verían a otro nivel mucho más bajo. Ricardo, si te casabas tenías que ser siempre engañando a la otra persona, no diciendo lo que tenías, porque si no, no te aceptaban. Lucy, yo lo tenía muy claro. Si no era con un enfermo, yo no me casaba. A mí nunca se me pasó por la cabeza casarme con otra persona que no estuviese como yo. Abilio, por su parte, nos transmite el sentimiento de liberación muy común en la gente que ha vivido en un gueto y que en un momento determinado se libera y, como él mismo relata, sale del armario y se muestra orgulloso de no ocultar su identidad y finalmente poder experimentar la tranquilidad que da ir con la verdad por delante. Yo creo que si lo hubiera dicho, hubiera ganado, confiesa Abilio. El peso que llevaba encima, esto que en la garganta, aquí, que hay días que... y estás toda la vida con el secreto dentro. Mientras vivió mi madre, yo por respeto a ella no hablé nunca. Ahora ya mi madre ha muerto y digo, ya está terminado. Yo el que quiera ser amigo, yo soy un leproso y tengo más amigos que antes y más buenos, porque ahora saben que soy un leproso, aunque esté curado, pero soy un leproso. Cuando vine a vivir aquí, decidí que cuando empezaran a preguntar, yo iba a decir la verdad, y nada más que la verdad, como aquel que sale del armario. Todos estos testimonios nos confirman hasta qué punto la lepra ha funcionado y funciona todavía como la gran metáfora de la exclusión social, del apartheid, del estigma en definitiva. Susan Sontag, en su libro La enfermedad y sus metáforas, dice: da la impresión de que las sociedades tuvieran necesidad de alguna enfermedad para identificar el mal que culpe a sus víctimas. Sabemos de muchos estigmas que han caído sobre las personas como un castigo sin expiación posible. La locura es la otra gran metáfora de la exclusión que ha permitido el encerramiento de las personas durante largos años en instituciones cuasi carcelarias. Por ejemplo, una mujer como Vera Echevarría Olazábal pasó 51 años en el manicomio y falleció en él. Fue ingresada en 1935 con síndrome de melancolía, según podemos leer en su historia clínica, por posible depresión reactiva a aborto provocado. Lo que sabemos de ella es que tenía 40 años, que estaba casada y había tenido 5 hijos y que fue ingresada porque efectivamente estaba triste, porque el supuestamente pecado cometido le había provocado culpa y sufrimiento. En 1960 recibió por primera vez la visita de una hija. Antes, durante 25 años, nada. Esta historia de Vera nos provoca muchas preguntas. ¿Dónde estaba la familia? ¿Qué hizo el marido? ¿Meter a una mujer que no podía ocuparse de su casa en el manicomio? ¿Acaso no sabía qué hacer con una mujer sobre la que había perdido el control? ¿Alguien profesional le aconsejó tomar esa decisión? En aquella época, ¿la culpabilidad por un aborto provocado podía acarrear esa profunda depresión? ¿Era el manicomio el castigo que le esperaba a la mujer que no cumplía los mandatos de género?
Tras la metáfora de la enfermedad, en este caso de la locura, se oculta, como plantea Susan Sontag, el estigma social que culpabiliza a las víctimas. Es el mismo estigma, por otro lado, que han sufrido las madres solteras y sus hijos e hijas llamados ilegítimos, o los maricones y las lesbianas, rechazados socialmente y tantas veces condenados a la cárcel o a la rehabilitación clínica. De la experiencia de los protagonistas del libro Éramos todos iguales, este libro nos deja 3 lecciones fundamentales con las que poder enfrentar los estigmas, las exclusiones y las inhumanidades todavía imperantes. La primera es el valor de la comunidad de iguales para sobrevivir y protegerse del mundo exterior. La segunda es la importancia de la memoria, de no olvidar lo vivido y de contarlo. Y la tercera, la necesidad de crear un movimiento para denunciar lo ocurrido y desafiar el orden establecido. Termino con las palabras de Carmencita. Que sepan que hemos tenido la enfermedad y que sepan que hemos sufrido mucho, pero que sepan que también hemos sufrido mucho con los comentarios, con darnos de lado, con tener que escondernos de nuestros hijos para que no sean rechazados. Está bien que lo sepan. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesora Jona. Ya habrán comprobado que mis palabras de presentación no iban desencaminadas y el análisis, les puedo asegurar, que ha realizado del trabajo del libro del profesor Antonio García Belmar no puede ser más preciso. Ha hecho una disección, yo creo que perfecta, del contenido, del interés y de las lecciones, que me ha gustado mucho ese final de las lecciones que podemos extraer de la lectura del libro. Yo voy a ser más breve, entre otras cosas, porque la especialista era Miren y el protagonista es Antonio. Pero me permitirán que intente rápidamente contextualizar este trabajo porque creo que es importante. Cuando el profesor García Belmar tuvo la amabilidad de enviarme el manuscrito para que lo leyese, él acompañaba el correo con un comentario que decía: probablemente llega tarde para aquellos y aquellas que ya no están y han sido protagonistas, porque en el proceso de elaboración del libro algunos de esos 14 protagonistas, héroes y heroínas, ya no están, ¿no? Y yo cuando acabé de leerlo, de leer el manuscrito, no me pude resistir y le contesté que no llegaba tarde, todo al contrario. Estábamos esperando, hacía mucho tiempo, un trabajo como este. La colonia sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles es, junto con el Hospital General de Valencia, la institución sanitaria más longeva que tenemos en tierras valencianas, cosa que probablemente la propia sociedad valenciana no conoce. Sobre el problema de la lepra particularmente en tierras valencianas, porque era el País Valencià, una zona endémica. No hay que olvidarlo, es una enfermedad de la miseria y de la pobreza. Ha sido abordado y tiene una amplia historiografía que está además muy bien sintetizada, y creo que hay que subrayarlo, en el apartado introductorio del libro. Es decir, el libro, el autor llega a la historia oral y traslada en el libro el testimonio de las heroínas y de los héroes a partir de un conocimiento muy profundo de la realidad institucional, nosocomial, que representaba el sanatorio de Fontilles, y eso se nota muy bien, porque era a partir de ese conocimiento de la historia de una enfermedad, pero también de la historia de una respuesta institucional, que es una respuesta institucional que viene del mundo de la filantropía. Fontilles, desde el primer momento, tiene esa particularidad. Es la respuesta a un problema de salud pública, no desde la administración, no desde
el Estado, sino desde una iniciativa que era la del catolicismo social de principios del siglo XX. Esto va a marcar, evidentemente, la evolución de la institución a lo largo del tiempo. Eso marcará también la propia vivencia de los enfermos, de los pacientes, los testimonios que ha tenido a bien compartir con nosotros. Miren, pues probablemente, quizás no hubiesen sido iguales si la institución hubiese sido una institución de carácter laico, una institución que es la respuesta de una sociedad a un problema de salud pública como el que representaba la lepra. Pero bueno, para eso están los estudios que comparan unas investigaciones y otras, y a partir de esta investigación y en el marco de esa red, ¿no?, en la que está detrás la fundación japonesa, que ha permitido financiar la recuperación de todo el patrimonio de Fontilles, del patrimonio material de Fontilles, y aquí estamos recuperando patrimonio inmaterial, ¿no? Porque el trabajo del profesor García Belmar no solo viene a complementar toda una serie de investigaciones sobre el problema de la lepra y particularmente sobre Fontilles, que se fueron publicando a lo largo de las últimas décadas y particularmente a partir de 2009 con motivo del centenario de la institución, sino que hay que enmarcarlo también en un trabajo que él ha liderado de recuperación de un patrimonio, el patrimonio material, que afortunadamente, gracias al proyecto de la Fundación Japonesa, gracias a la Universidad de Alicante y a la Biblioteca Virtual, que entendió inmediatamente, y estoy mirando a su director, a Jesús Pradell, y a nuestra rectora, entonces vicerrectora de investigación, que entendió la importancia de que este gran instrumento, definitiva, que es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, acogiese un patrimonio que, insisto, es un patrimonio dels valencians i les valencianes, pero es un patrimonio universal, ¿no?, porque al fin y al cabo es y forma parte de un problema como el de la lepra muy importante. Por tanto, yo creo que esto hay que situarlo en este doble contexto, ¿no?, del trabajo de recuperación del patrimonio material y aquí el patrimonio inmaterial a través de la historia oral, como muy bien ha explicado Miri. Como digo, la historiografía de Fontilles y de la lepra es muy amplia. Hay muchos trabajos que han hecho historia institucional, trabajos de epidemiología histórica, historia social de la enfermedad, pero faltaba darle voz, como se ha dicho aquí, lo señalaba también la rectora en su intervención, darle voz a los que no la habían tenido, ¿no?, que son quienes están al otro lado de la mesa, al otro lado de la mesa. Los sanitarios muchas veces deberíamos de ponernos más frecuentemente al otro lado de la mesa para entender lo que en definitiva nos han trasladado esta mirada, esta perspectiva de quienes eran invisibles, estaban invisibles en el relato historiográfico, ¿no? Yo creo que aquí entonces hemos dado un paso importante. Los relatos de vida que conforman el núcleo de la monografía, tengo que decir que, y esto es un mérito también del autor, son muy coherentes con la historia natural de la enfermedad. Y no era fácil hacer ese ejercicio. Y no solo con la historia natural de la enfermedad, sino con las representaciones sociales de la enfermedad. Y, bueno, la cata, ¿no?, la cata que nos ha hecho Miren, pues yo creo que lo traslada muy bien. Como también, y eso se refleja a lo largo de los relatos, de los testimonios, las respuestas institucionales, o cómo la respuesta institucional de Fontilles, pero no solo de Fontilles, porque ahí también está Trillo, está el contexto nacional, el contexto internacional, la particularidad de Fontilles como un centro de referencia para el estudio y la investigación de la lepra, que me parece que es importante destacar también, Pues todo esto también está muy presente en esos testimonios y al final en el periodo cronológico, ¿no?, en el que van apareciendo que cubren los diferentes relatos, ¿no? El libro además tiene un fantástico aparato crítico que yo creo que es fundamental
para el libro. Es decir, las imágenes están muy bien seleccionadas, son imágenes que aparecen, bueno, hay un cuadernillo central, ¿no?, que es una buena solución, pero luego hay una serie de imágenes que vienen a reforzar, que ayudan a entender, y que, como decía, miren, te mantiene la atención hasta acabar de leerlo todo, ¿no? Muy bien seleccionadas dentro del libro, ¿no? Creo que además la selección bibliográfica de los trabajos que ha hecho también está muy bien actualizada y documentada, y hay que destacar también, pues, el trabajo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, porque, y esto lo comentamos, no era fácil hacer la edición de un libro de estas características, pero bueno, cuando hay gente que sabe y que además le pone mucha ilusión a su trabajo, pues al final salen productos tan interesantes, tan necesarios, como era este, y que en definitiva, como he dicho hace un momento, pues viene a complementar una historiografía que estaba huérfana, ¿no?, de una aproximación de estas características. Sin duda, yo creo que el proyecto no acaba aquí, estoy seguro, es decir, en ese proceso de recuperación de todo ese patrimonio de Fontilles que afortunadamente, por esa sinergia de instituciones, ¿no?, que se establecen a veces, y que en este caso pues está la propia Asociación Fontilles, toda la gente que durante mucho tiempo, y en unas, si quiero decirlo públicamente, en unas circunstancias difíciles, las personas, que a veces también anónimas, trabajadores y trabajadoras de Fontilles, de la Asociación Fontilles, de la organización no gubernamental que está detrás también de Fontilles, creo que hay que reconocerlo también, porque han permitido, en unas circunstancias, insisto, muy difíciles, muy complicadas, que ese patrimonio no se perdiese, que ese patrimonio al final haya podido ser rescatado, y con la sinergia de tres instituciones fundamentalmente, ¿no?, como es el caso de la Universidad de Alicante, la Diputación y el propio sanatorio, la propia organización de Fontilles, pues ahora afortunadamente, y a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pues todos podemos acceder a un material que está al servicio de cualquier investigador, investigadora que se interese por un tema como el de la lepra. Un tema como el de la lepra, y voy acabando ya porque he dicho que sería muy breve, un tema como el de la lepra que tiene, aunque no les pueda parecer un poco contradictorio, a pesar, lo ha señalado muy bien la rectora, ¿no?, es un tema que tenemos controlado afortunadamente médicamente, que es posible, por tanto, curarlo, pero sin embargo es un problema que sigue vigente en el mundo, que sigue vigente en el contexto de esto que ahora llamamos, con ese eufemismo, de las enfermedades tropicales desatendidas, porque no nos atrevemos a llamarle como tendríamos que llamarles, que son enfermedades de la miseria y de la pobreza. Cuando Miren acababa su intervención diciendo cuáles son las lecciones que nos queda con este libro, son lecciones, y sobre todo es el carácter utilitario, si se me permite, de la investigación histórica, la aplicabilidad de la investigación histórica para intentar seguir trabajando para romper ese estigma de exclusión que todavía sigue vigente en enfermedades como la lepra y en muchas otras enfermedades de la miseria y de la pobreza que afectan a casi 1.000 millones de personas en el mundo y que siguen siendo invisibles, sobre todo las personas que lo padecen. Muchas gracias. Gracias. La palabra, después de casi 30 años dando clases, no sé hablar si no estoy de pie, con lo cual vais a permitir que me levante también por respeto a todos vosotros. Miren ha utilizado una palabra que cuando la oía me ha reordenado muchas cosas. Ha utilizado la palabra generosidad. Y cuando la oía me he dado cuenta que este libro, este proyecto que hay detrás del libro, ha concitado desde el principio muchas generosidades. Y esas generosidades además han sido esenciales para que este libro pudiese
llegar a esta presentación. Yo quisiera empezar por donde ha acabado Pep, la generosidad de la propia institución, de la Fundación Fontilles. Yo creo que es un acto de valentía, el poner su memoria a disposición de todos y dejar que todos examinemos esa memoria. Creo que es un acto de valentía, es un acto de honestidad, es un acto que no todas las instituciones han hecho con su pasado. La tendencia es esconderlo. En este caso lo han puesto al alcance de todos. Creo que eso es una generosidad de partida desde el primer momento que ha sido fundamental para que este proyecto siguiera adelante. El proyecto también desde el principio ha concitado generosidades de muchas instituciones que han hecho posible que el proyecto fuese así. Con Amparo, la primera con la que empecé a hablar, nuestra rectora de este proyecto, su apoyo, su respaldo nos dio seguridad para afrontar un proyecto que en ese momento era muy ambicioso. La Fundación Sasakawa ponía a nuestra disposición unos enormes recursos para afrontar un proyecto enorme. Y ese respaldo fue muy importante de la universidad. El proyecto ha sido y está teniendo la dimensión que tiene por el apoyo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, por Jesús Pradeix, a quien agradezco la generosidad y el interés que desde el primer momento prestaron a este libro, a personas como Julia Bernal y todo el equipo de la Biblioteca Virtual que hoy está aquí y que se ha implicado en este proyecto no solamente como un trabajo de edición de fuentes, sino también hemos hecho excursiones a Fontilles para conocer el lugar donde todo esto procede. Por lo tanto, generosidades importantes. Hay una generosidad que también fue crucial y es de las personas que vosotros le llamáis los porteros, ¿no? Esas personas que te permiten acceder a los entrevistados. Son vidas a las que es difícil llegar, porque tú eres de fuera. Siempre hay alguien que te presenta. Esa persona en ese momento está depositando sobre ti una confianza que el entrevistado tiene sobre él o sobre ella. Y cuando te presenta, está prestándote esa confianza, ¿no? Por lo tanto, hay un acto de generosidad muy importante. El doctor José Ramón Gómez en Fontilles fue clave para presentarnos a todas esas personas. María Félix Rodríguez, que no sé si está por ahí, fue clave en las entrevistas con las tres, con Emilia, con Antonio, con Raúl, las tres personas gitanas. Marifé supo activar esas claves culturales que permitieron que esas entrevistas fuesen posibles y fuesen como acabaron siendo, entrevistas muy intensas y muy profundas. Es muchas generosidades reunidas en un mismo libro. La generosidad también del servicio de publicaciones, que desde el primer momento creo que les gustó el libro. Y la prueba es que han invertido muchos esfuerzos, mucho esmero. Creo que hay mucho esmero en la edición del libro y lo podéis comprobar. Y creo que habéis podido comprobar todos aquí la enorme generosidad de las personas que me acompañan. Es decir, no podía uno esperar una presentación del libro más generosa que la que han hecho Amparo, Josep y Miren, es que ricasco, Josep, gracias. Amparo, muchas gracias por estas palabras. Yo quería contaros algo del libro, pero creo que está todo dicho en el libro y no lo podría hacer mejor que las personas que me acompañan. Pero había pensado que quizá era más interesante compartir con vosotros y con vosotras, a quien agradezco que estéis hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en este momento, por acompañarnos. Compartir con vosotros una experiencia que para mí ha sido una sorpresa, y es todo lo que ha ocurrido después de la publicación del libro. Cómo el libro, en apenas unas semanas, ha sufrido una serie de transformaciones que yo no esperaba, ¿no? Una de ellas es en las manos de los protagonistas. Creo que ha sido, se lo decía Miren, he trabajado siempre en siglo XVIII-XIX, es un periodo interesante, pero no emocionante, la verdad. En mi carrera profesional nunca había tenido un momento tan emocionante como el de entregar el libro a las personas. Ese acto de devolución de un legado que ellos me habían prestado. Y esta mañana hemos estado hablando con Ricardo, hemos estado hablando con Emilia en el sanatorio y nos contaba, no, yo es que el libro ya no lo tengo, porque se lo he dado a mi hermana, se lo he dado a mi sobrina, porque quiero que sepan lo que pasó.
para mí ha sido un momento emocionante, porque ese uso del libro, para que ellos mismos cuenten su historia a los suyos. Yo creo que es una transformación del libro que a mí me ha emocionado especialmente. Otra cosa que sentenció Emilia, que es una persona de sentencias, cuando le entregué el libro, estábamos Maruja y yo sentados Maruja, Emilia y yo en el sanatorio, les entregué el libro, estábamos ahí hablando, tal, de lo bonito que había salido, y de pronto se acercó una enfermera, una de las asistentes que hay en el sanatorio, y dijo: Maruja, Emilia, ¿qué hacéis? Maruja, Emilia cogió el libro y dice: mira, este libro es nuestro, es de nosotros. Para mí ese fue el mayor reconocimiento que he recibido, porque parte del reto de hacer ese libro era precisamente de estar lo menos posible presente en el libro, sin caer en la tentación de ocultar la presencia allí donde estaba. Y buena parte de la introducción intento mostrar en qué puede haber influido mi presencia en la producción de esos relatos, que uno no puede evitar que las preguntas condicionen las respuestas y cosas por el estilo. Pero creo que esa idea del nosotros, nuestro, era la mejor definición de este libro. Es un libro producido por todas esas personas. Y efectivamente, estoy de acuerdo en que este libro es de Manuela, es de Maricruz, es de Paco, es de Antonio, es de Lucy, es de Abilio, que se fueron antes de que pudiera dárselo, y ahí, bueno, tengo una deuda que no he podido saldar con ellos. Es también de Maruja, de Emilia, de Mari Carmen, de Ricardo, que no han podido venir porque los achaques de la vida son como son. Y es también de Susana y Leonor, que sí han venido hoy, y me gustaría ahora darles la palabra en un momentito. La otra cosa que me ha sorprendido ha sido, para mí todos estos relatos tienen una persona detrás que conozco, que llevo hablando con ellos desde hace 7 años, ¿no? Me ha sorprendido cuando algunos lectores me han dicho: mi personaje preferido es esa transformación de esas personas en personajes de una novela. Esto me ha sorprendido, ¿no? Debo decir que en el ranking de los fans está Antonio. Antonio es un personaje. Antonio es ese afilador gitano que recorre las carreteras de España con su Ducati, y que en la entrevista nos contaba que su sueño es volver a coger la Ducati y recorrer las carreteras, afilar cuchillos y, bueno, otras actividades que os dejo que compartes con Antonio en la intimidad de los relatos, porque, en fin, es otra cosa. Mar, que también está por ahí, el otro día me decía: para mí es Lucy, normal. Lucy no es inevitable. Lucy es esas mujeres imprescindibles, esas mujeres que están en todos los relatos, porque siempre fue el apoyo de muchas de esas historias, ¿no? Esta transformación del relato que ellos me prestan en un personaje de una novela me ha parecido una metamorfosis muy interesante, que también estaba detrás del libro. No pretendía ser un libro académico, pretendía ser una novela. La elección del papel también participó. Yo quiero que tenga el tacto, que tenga la textura, que tenga el color de una novela, porque no es un libro académico, es un libro de lectura. Por lo tanto, pensaba que todas las emociones se habían acabado con la publicación del libro, pero no, están llegando emociones nuevas. A mí me gustaría mucho agradecer al libro. Inicialmente había un criterio de selección de las personas que iban a participar, y eran personas que habían vivido en primera persona la enfermedad, la lepra. Pero un día nos llamó, no sé si nos llamó, nos escribió un correo Susana y nos dijo que ella era hija de Remedios y que era nieta de Remedios, hija de Leonor, que su abuela había pasado la mitad de su vida en Fontilles, y que Leonor, su madre, había sido una de las primeras niñas que ingresó en el preventorio de Alcira, el preventorio de San Enrique de Alcira, ¿no?, en los años 50. Y eso cambió completamente ese criterio. Me fui a Sachs a hablar con Leonor y con Susana, y me contaron esa historia de los hijos de las personas que padecieron esa enfermedad. En Portugal el proyecto que han llevado adelante es con los hijos. Creo que aquí es una historia que sería interesante desarrollar. En el libro solamente es un contrapunto a esas historias, es ese estigma heredado.
esas historias que ellos heredan y padecen a través de sus padres. Y me gustaría dar la palabra brevemente si queréis, Susana y Leonor. Me gustaría preguntaros algo que he preguntado a otros y que me gustaría preguntaros a vosotras también. Bien. ¿Qué esperáis de este libro? ¿Qué esperáis que la gente entienda, comprenda? ¿Para qué pensáis que puede servir este libro? Espera un momento, porque es que tenemos gente por video streaming, pero a los que no hemos saludado, y aprovecho ahora para darle la bienvenida. Me voy a acercar al micro. Me cambio aquí, es eso. Vale, que, a ver, para mí el libro ha sido más de lo que me esperaba, ¿no? Te lo he dicho cuando he entrado, porque, como os he dicho antes a ella también, voy leyendo un párrafo y cuando llevo 2 o 3 vuelvo al principio, ¿no? Para ir viendo, porque es que te engancha, porque tiene muchas emociones dentro, ¿no? Entonces, creo que va a servir para mucha gente, como yo te decía, por ejemplo, mis amigos jóvenes, ¿no? Que, bueno, jóvenes, tengo 50 años, pero para mí no solo soy joven, que todavía no saben qué es esta enfermedad. Me dicen, ¿y eso qué es? Entonces, para que ellos sepan qué es esta enfermedad, ¿no? Y lo cruel que fue, ¿no? Esta enfermedad, como os he dicho. Quien no la ha vivido no sabe exactamente lo cruel que fue. Nosotros, como bien dices, mi abuela pues estuvo toda su vida, más 45 años o por ahí estuvo ahí ingresada. Es decir, ella incluso cuando ya se fue a Fontilles, a mi madre y a su hermana la llevaron al CIR, al colegio, eran chiquititas, ella no las pudo criar, no pudo estar con su marido, a su marido le quitaron a sus hijas, a su mujer. Entonces, sin saber realmente, porque ninguno sabíamos qué era realmente esta enfermedad, a mí me está sirviendo un poco para, como a mí me gusta mucho indagar, pues qué medicaciones le daban a mi abuela, qué síntomas tenían, pues me está sirviendo un poco a mí para aprender. Pues creo que la gente que lo lea, que no tenga a nadie enfermo o no haya tenido, pero que se interese, vean un poco realmente eso, lo cruel que ha sido la enfermedad realmente y el daño que ha hecho. Ha hecho mucho daño a las familias, sobre todo. Nosotros, gracias a Dios, no, porque en mi pueblo desde siempre han sabido lo que mi abuela tenía, nunca nos hemos escondido y lo siguen sabiendo. Y nosotros nunca hemos recibido ningún rechazo, nunca. Sí nos hicieron estudios a toda la familia para ver si alguien más lo teníamos, pero nunca nos han rechazado. Sí es cierto que a otras personas sí, porque nosotros hemos recibido en casa a otras personas que sí las rechazaban en sus casas, pero yo quiero eso, que la gente que lo lea, que aprenda un poco que no hay que hacer eso con la gente, aunque tenga una enfermedad que en su momento no se sabía lo que era, no se sabía lo que decimos, cómo se contagiaba, cómo no se contagiaba, pero creo realmente que conforme yo me leo hasta los mapas, es decir, que es un libro que tienes que leerlo todo, los mapas, las fotos, todo, porque leyéndolo todo es cuando te enteras de todo, ¿no? Como ella decía, esa muralla de 3 metros, 3,5 metros más 3 metros de altura, ¿qué se pensaban? ¿Que iban a haber toros dentro o que se iban a escapar? Es que no lo sé, de verdad. Yo ese trozo para mí es muy cruel, ¿no? Porque yo cuando iba, para mí era todo fiesta en Fontilla. Tengo que decir, era un día de fiesta, se portaban muy bien con nosotros, con todo el mundo, es decir, era un día festivo. Pero ahora ves que era un día festivo cuando íbamos, ¿no? Pero al principio los hombres y otras mujeres, bueno, eso ahora también pasa, en los hospitales ponen a un lado a las mujeres, pero los hombres separados en un pabellón con un ¿cómo se dice? Con un barranco entre medio, con pinchos por en medio para que no pasaran entre las mujeres, porque yo qué sé, no sé, se me va mucho de mi época, la verdad. Caminos para enfermos, caminos para sanos, caminos para mujeres, es que lo veo un poco exagerado. No sé si era porque venían de una posguerra o por qué, pero yo creo que ahí se pasaron, porque eran todos enfermos, a fin de cuentas, es que al final muchos de ellos terminaron casándose porque fuera lo que dicen, tenían miedo al rechazo. Entonces yo espero que la gente que lo lea, porque tengo que decir que es un libro para comprarlo y regalarlo, para que vean qué es esta enfermedad, igual que ahora hemos aprendido tanto del COVID, ¿no? O qué es el COVID, que todo el mundo es ya especialista en COVID, todo el mundo es médico, pues que lean esto y vean qué es esta enfermedad, que no tengan tanto miedo. Gracias, Susana.
expresión que ha salido en los comentarios. La frase dar voz a los sin voz ha sido una bandera en la historia oral. Ha sido un lema que ha estado detrás de muchos proyectos de historia oral, de dar voz a esas clases subalternas, grupos que no han podido... Y es una frase que no me acaba de gustar, porque parece como que esas personas nunca han tenido voz. Yo creo que este libro no pretende dar voz a los sin voz. Este libro pretende simplemente... esas personas siempre han tenido voz, siempre han tenido algo que decir. El problema es que ha habido mecanismos muy poderosos de silenciar esas voces. Este libro está hecho desde una de esas instituciones, dispositivos de poder, que es la universidad. Y lo que pretende ese libro, y creo que toda la gente que ha colaborado en él desde esta universidad, no es tanto dar voz a los sin voz, sino aunque sea por un momento desactivar esos mecanismos y dejar que esas voces fluyan. Y esto es lo que espero que este libro haga, desactivar los mecanismos de silenciamiento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Antonio. Bueno, yo creo que es obligado dar la oportunidad a alguien si quiere intervenir o quiere hacer alguna pregunta. Y si nadie quiere decir nada... Sí, muy bien. Si es tan amable de acercarse para... No, si puede acercarse porque como estamos con los video streaming... Pero se lo acerco. No le importa. Tenía como 7 u 8 años, fui con mi mamá a Fontilles y me escribí con un muchacho. Claro, a nosotros nos impactó de ver a la gente que le faltaba la nariz, que le faltaban los dedos, una cosa así. A mí me traumatizó, francamente, porque claro, no había visto nunca. Pero estuvimos hablando con ellos porque ya no eran contagiosos. Estuvimos viendo a la gente, estuvimos con ellos, no comprendo que estaban tan aislados, porque yo personalmente los vi, y era pequeña. Vi todo el dinero que teníamos escondidito ahí para ayudarles. Francamente, claro, tú vas como un niño y ves ahí gente de tu edad, más o menos. Y es un choque, francamente es un choque, que le falte una nariz, que le falte una mano, pero yo no los vi tan tristes, francamente. Yo no los vi tristes para nada y estuvimos escribiéndonos unos cuantos años y luego ya nos pasamos. Pero bueno, fue muy interesante. Lo que me acuerdo de toda mi vida es la carretera de Valencia. Yo soy la Alcira, que fuimos hasta allí, como las señoras de aquí. Fue impresionante. Hasta hoy veo aún la carretera ahí y la gente que había. Es que había muchísima gente, ¿eh? No eran uno ni dos, pero de todas las edades. Y eso pues fue muy traumatizante para mí. Muchas gracias por su intervención, que además pone el dedo sobre una cuestión que es muy... Creo que es muy importante esto que nos ha dicho. ¿Se llama usted? María Trinidad, lo que nos dice María Trinidad. La imagen que se ha transmitido de esta enfermedad es siempre una imagen basada en el drama, en el terror, en el miedo, en la tragedia, ¿no? Cuando yo hice esas entrevistas, ellos temían que yo fuera un periodista que iba ya a hacer un reportaje exactamente igual que el resto de reportajes que se habían hecho, ¿no? Y ya cuando empezamos muchos de ellos me decían, por favor, no caigas en esa trampa. Nosotros, efectivamente, fue una tragedia, pero éramos jóvenes. Teníamos fuerza, teníamos vida, y esto también para nosotros ha sido, hemos sido felices también aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué no proyectar esa imagen? ¿Por qué no incidir en esa imagen de la recuperación, de la resiliencia, de la resistencia, del combate que todos ellos libran, no con la enfermedad, sino con una sociedad que los rechaza? Entonces, esta idea de los vi felices me parece muy importante, porque es que realmente era así. Todo lo demás ha sido una construcción para, bueno, como dice Carmen, vender la pena para sacar la pana. Es como en la Biblia, actualmente aún.
gente joven que venía de pueblos donde los jóvenes eran 10 o 12 y allí se encontraron con 500 jóvenes conviviendo en el mismo sitio, es decir, era un espacio también de convivencia. Sí, sí. Entre ellos tenían unión, como ha dicho, no me acuerdo quién entre ellas era, tenían unión, ¿verdad? Y además era, tenían miedo, claro, pero yo creo que actualmente hay sitios que tienen un miedo fatal, pero un poquito de miedo ya normalmente. Lo que pasa es que se les queda en la cabeza, sobre todo en el India, que es un horror. Estuve escuchando una vez, pienso que si alguien tiene lepra y toda la familia, pues decirte que nadie quiere decir. Gracias, gracias. No sé si alguien más quiere pedir la palabra. Si no es así, entonces pasaríamos a algo que es importante también, la oportunidad de que el autor les firme el libro Dios mío. y se lo dedique. También, no menos importante, tenemos reservado un sitio para tomar una cervecita a la que estáis invitados todos, que también hay que decirlo. Estáis hablando de la generosidad, ¿no? De la generosidad. Yo quiero decir que en el libro se habla de mucha generosidad, pero porque él nos dio mucha confianza a la hora de hablar con todos nosotros. Entonces yo creo que igual que habló con nosotros y nos transmitió una confianza y un respeto increíble, lo haría con todo el mundo. Igual por eso se le abrió las puertas a Antonio, porque realmente nos transmitió como si lo conociéramos de toda la vida. Entonces por eso creo que todo el mundo hizo lo mismo. Gracias, Susana. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este acto de presentación. Enhorabuena. Gracias. Al autor. Gracias. Y a todo el equipo de gente que ha colaborado, Servicio de Publicaciones, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y a continuación, pues si quieren, pues ya aprovechen que tienen al autor. Muchas gracias.